Me casé flaca. Ese es testimonio que el cuerpo de la mujer puede estirar de varias maneras. Me vieron panzona, de todas. Pero qué lindo es Dios. Es solo un chiste para calmar mi alegría y mi emoción. Qué bonito compartir. Creo que ahorita Pastor sí decía que hoy estábamos cumpliendo y no hay mejor lugar que celebrar los días más importantes de nuestra vida que en la casa de Dios. Y creo que de verdad que no hay mejor lugar que estar hoy celebrando que en el lugar donde Dios nos posicionó. Yo tengo un dicho y no sé si a alguien se lo escuché o no sé de dónde vino, pero Dios no une personas, Él une propósitos de amor. Aprovecho, me hice un video y me tocó darte palabras en vivo porque video no te hice. No, todavía estoy llorando, pero lloro porque es la bondad de Dios y creo que de verdad que no se trata como ni de nosotros, sino se trata de, creo que es un testimonio de ver lo que Dios puede hacer cuando alguien se determina a edificar una vida para Dios. Y creo que eso no es solo para matrimonios. Creo que el resultado de un matrimonio es el resultado también de vidas comprometidas y rendidas al pie de Jesucristo. Y eso empieza cuando estamos en los... ¿Cuántos jóvenes hay aquí? ¿Cuántos solteros, ¿Cuántos solteros hay hay aquí que levanten su mano con alegría, sin pena? Sin pena, tranquilos. Sin pena, sin vergüenza. No, a ver, levante la mano y voltee alrededor, que por ahí puede estar. Son bromas, ¿no? De pronto, yo no sé. Sí, pero qué lindo, porque algunos solteros. A ver, ¿y los casados dónde están? ¿Dónde están los casados? Sí, ven, Muy como que bien. tienen más fuerza. Pero yo pienso que la juventud, todos están aprovechando el momento. Hay pilas, pues. Creo que no podemos llegar nosotros, obvio que Dios transforma y redime y Él cambia nuestras historias, pero yo creo que el fruto de lo que nosotros vivimos es fruto también de una juventud rendida a los pies de Cristo y entendiendo que las decisiones que tomo ahora me van a afectar más tarde. Cada decisión tiene una reacción. A mis hijos ahora les estoy enseñando que cada decisión que ellos toman tiene una consecuencia, ya sea buena o sea mala, pero todo lo que hacemos tiene consecuencias. Y eso se lo enseñamos desde ahora pequeños, que estamos en el tiempo de enseñarles, de instruirlos, de disciplinarlos, pero también es parte, creo que de toda nuestra carrera de la fe y nuestra vida de vivir como personas que hemos decidido seguir a Cristo. Creo que cuando uno decide quiero seguir a Cristo, todo cambia. Y esta semana hemos estado hablando acerca de edificando casa para Dios, edificando una casa sobre la roca, nuestra iglesia sobre la roca, pero creo que nuestra fe y nuestra vida personal, y es muy chistoso porque hay gente que separa la fe de su vida personal. Mi fe es el domingo, o el día que voy a la iglesia, o el día que abro la Biblia. Mas mi vida es una vida rendida a los pies de Cristo, porque soy una persona de fe. Desde que me levanto, sigo siendo, ¿verdad? Tengo mi fe cristiana el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Toda la semana yo vivo de una manera entregada y rendida a Dios. Y creo que ese es el principio, y lo que tú hablas es el principio de una fe verdadera en la vida de la persona, donde yo no solo el domingo y levanto las manos, no, sino el lunes estoy viviendo el evangelio en casa, construyendo mi casa. Y hay unos versos que edificando mi fe y construyendo mi casa sobre la roca, es mi vida sobre la roca, y eso va como con todas las decisiones pequeñas que tomamos en nuestra vida. Y creo que eso es lo que queremos hoy compartir con toda la iglesia de una manera como muy práctica, porque hemos estado hablando de edificar, pero cómo de una manera práctica edificamos nuestra vida, porque de pronto ven un resultado, un video bonito, un resultado de un testimonio, más a veces no vemos el proceso de cómo llegamos ahí. Creo que hoy vamos a hablar
de algo de principios que nos han ayudado a nosotros a construir una casa sobre la roca y lo que eso significa, pero creo que no puedo llegar ahí sin primero decir, hey, tenemos que ser personas que somos templo y morada del Espíritu Santo todos los días de nuestra vida, con esas decisiones. Y diga conmigo, las decisiones que tomo hoy me afectan mañana. Y eso es algo que yo aprendí de adolescente, muy jovencita. Yo decía, había un dulce que se llamaba Now and Later. No sé si alguien los comió. Now and Later, si era las decisiones que tomo ahora me afectarán mañana. Entonces comencé a aprender a decir no, a aprender a vivir una vida con disciplinas espirituales, a separarme para Dios, para poder ver la promesa cumplida. Y bueno, en las palabras que te voy a dar, mi amor, cuando lloro, cuando veo eso, porque veo la bondad de Dios. Amén. Y el día que nos casamos fue el día que mi espera, como las solteras no estamos infelizmente solteras, no estamos felizmente esperando al día que Dios cumple su promesa. Entonces el día que caminé al altar y que dijimos sí para siempre, ¿cómo es que se dice? I do en español. Sí, lo acepto. Ese día fue el día que mi espera se encontró con la promesa de Dios. Y tú eres mi promesa cumplida. Y te amo mucho. Wow. Wow. Hoy los solteros están inspirando. Sí, estamos. Los solteros están inspirando mucho. Es que hoy vamos a hablar de un tema tan bonito y pienso que es para toda la familia. O sea, porque a veces hablamos de familia y automáticamente los solteros dicen, check out, no tengo familia. Pero es que vas a tener familia algún día. Yes. Y comienza desde ahora. Y comienza desde ahora. Y desde el más joven hasta el más grande en todas las etapas. Así es. Vamos a edificar vidas para Cristo. Unos versos que Dios ponía en nuestro corazón esta semana es Josué 24:15. Josué 24:15. Si está tomando notas puede anotar Josué 24:15 y va a aparecer en las pantallas. ¿Y qué dice Josué 24:15? Dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Diga conmigo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y esta no fue solo una declaración de fe, no creo en Dios, sino fue una decisión que tomó Josué en un momento muy crítico para toda la gente que lo estaba rodeando. Y creo que es una resolución personal, pero también familiar, ¿no? Porque él primero dice yo. Comienza por mí y lo que tú hablabas, la fe, lo que yo siembro en Dios, lo que yo hago para Dios comienza primero en mí. No puedo esperar a que todo el mundo haga sin antes yo hacerlo. Y comienza desde la juventud. Y también es una resolución familiar, que es como que bueno, yo y los que tengo a mi cargo, y si tengo yo personas a mi cargo, voy a hacer todo lo posible para que sirvamos juntos al Señor. Y eso, creo que esa reflexión viene el año pasado mientras celebrábamos 10 años. Tomamos un tiempo de descanso, estábamos solos y estábamos reflexionando en los últimos 10 años. Y creo que entró en nuestro ser agradecimiento y comenzamos a pensar que qué es lo que a nosotros nos ha sostenido, porque estábamos sentados en la playa y hemos vivido momentos muy difíciles, confrontativos, altos y bajos. Creo que todos vivieron con nosotros una temporada difícil que tuvimos el año pasado también. Pero algo que hablábamos y nunca se me va a olvidar mientras estábamos los dos en la playa así acostados y hablábamos de la fidelidad de Dios y hablábamos del ingrediente que ha guardado nuestra familia, literal nuestra descendencia. Yo ya soy como tercera generación de pastores en mi vida. Mi papá, mi abuelo, ya vemos en un linaje ya de familias que han determinado como Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y mientras nosotros estábamos ese día, reflexionábamos en el poder del servicio y decíamos, wow, hemos servido en cada temporada de nuestras vidas. Antes de conocerte, cuando te conocí, y qué lindo es servir al Señor juntos.
como matrimonio. Y cuando digo Dios no une personas, une propósitos, ese propósito nos une a seguir construyendo la casa de Dios. Y creo que el año pasado, mientras reflexionábamos, y es algo que constantemente lo vemos en nuestra vida personal, un consejo y un principio de la Biblia que a nosotros nos ha guardado es el servicio, nos ha unido en propósito, nos ha dado razón para continuar peleando la batalla de la fe, es estar sirviendo en la casa del Señor. Así es, y qué lindo es que de Josué dice, no solo dice yo y mi casa amaremos a Dios, sino que dice él, serviremos. Digo conmigo, serviremos. No dice, yo y mi casa pues creemos en Jesús. Sí, qué bonito. No, pero es una determinación de servir a Dios. Y esa es una determinación muy importante que creo que como tú lo dices es verdadero, es cierto. Si hay algo que nosotros a través de estos 10 años, yo sé que hay personas que tienen muchos más años de casados que nosotros, pero si hay algo que a nosotros nos ha dado mucho resultado en casa es servir a Dios y servirlo con todo nuestro corazón. Y es decir, Señor, mi casa, todo lo que somos va a servirte a ti. Y pienso que esa declaración que hace Josué, y hoy vamos a enseñar un poquito más sobre ese capítulo, cuando él dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, es una decisión espiritual firme. Diga conmigo, es una decisión firme. Pero no es algo automático, es una postura. Sí, total. Porque yo puedo decir, yo en mi casa serviremos a Jehová, y no quiere decir que todo va a marchar el próximo día, ¿no? Yes. Pero creo que es alguna postura que tenemos como familia, que como familia decidimos, ok, ¿a quién vamos a servir? Sí, y no nace de una conveniencia. Ajá. Porque no, yo sirvo cuando, o yo sirvo cuando ya esté aquí, entonces yo voy a servir al Señor. Si usted, mientras leíamos este capítulo de Josué y todo lo que estaba pasando, usted puede ver que todo el pueblo se había ido hacia otras áreas, o sea, estaba buscando otros dioses, estaba buscando otras áreas en sus vidas que no le ponían la importancia a Dios, y en medio de todo eso se levanta Josué y dice, yo no sé, usted puede hacer lo que usted quiera, vaya y busque a los dioses, vaya y siga haciendo lo que usted quiera, pero yo y mi casa, mi responsabilidad, mi vida, yo voy a servir al Señor. Y yo sentía que esa palabra también es para Emmanuel Boston, para esta iglesia. ¿Por qué? Porque uno llega a esta ciudad y es fácil que uno se envuelve entre tantas cosas que se olvida de lo más importante. Y ahí es cuando nosotros tenemos que decir, ok, este mundo y esta ciudad tiene su manera de funcionar, pero ¿qué tenemos que decir yo y mi casa serviremos al Señor? No, es que Boston, usted tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro y tiene que, y es que no queda tiempo, y es que no hay, o sea, encontramos un montón de excusas. Pero cuando vemos y comparamos la vida de Josué con la realidad que vivimos nosotros, es lo mismo. Y yo creo que es momento de que tú también y tu casa, y no solo si eres casado, sino en cualquier etapa que te encuentres, digas firmemente, oye, ¿sabes qué? No me importa lo que está haciendo en la otra ciudad, no me importa lo que se mueve en la ciudad, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo creo que de ahí empieza un nuevo capítulo en nuestras vidas. De ahí comienza, yo creo que verdaderamente todo lo que nosotros vivimos, ciertamente no es algo que yo pueda decir, no, es que son los libros, tanto estudio, tanto esto. No, es el servicio a Dios lo que nos ha unido también en propósito para poder crecer en casa. ¿Y te parece si leo ese pedazo del capítulo? Claro que sí. Entonces dice Josué 24, voy a leer del 14 al, creo que es hasta el 15. Dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad. Diga conmigo, servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o sea, en la otra naturaleza, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servirás. Si a los dioses de a quienes sirvieron vuestros padres cuando subieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amoreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué poderoso, ¿no? Y aquí dice, y entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y era él recordándole algo muy importante a la Al gente. pueblo. Si Dios los ha traído hasta este lugar, ¿será que Dios no los puede seguir llevando hacia adelante? Y es como también para nosotros, si Dios te ha permitido llegar hasta este lugar, estar hasta este día, no de pronto a través, claro, circunstancias, problemas, pero te ha mantenido el Señor, ¿cuánto más podrá hacer el Señor en el futuro? ¿Cuánto Amén. más podrá hacer en tu vida? Pero todo también vuelve cuando nosotros decimos, yo y mi casa ahora servimos al Señor. Entonces yo creo que hay una verdad muy linda acá, y es que el servicio nos transforma también en personas diferentes, no solo asistentes, pero discípulos también de Jesucristo. Y eso es muy importante. Nosotros no somos una iglesia, y creo que todos nosotros aquí que estamos aquí no queremos ser una iglesia de consumidores, queremos ser una iglesia de servidores. Queremos servir con nuestras vidas, queremos servir con nuestras casas, queremos servir con todo lo que somos a Jesús, porque sabemos que de ahí depende también la cosecha que nosotros tengamos. Todo lo que sembramos el día de mañana lo recogeremos. Y quiero decirles algo, nunca le vas a poder dar a Dios más de lo que Él te va a dar a ti. Él te va a dar sobreabundancia. Nunca vas a poder darle más al Señor. Ya Él te va a dar todo y más abundantemente de lo que tú necesitas, piensas, sueñas. Él ya lo tiene todo bajo control. Y me encanta esta parte aquí, amor, que dice, bueno, les da a todo el mundo eso, él le está diciendo como al pueblo, bueno, ustedes escojan para dónde van a agarrar, pero yo y mi casa, o sea, yo y los que viven conmigo, vamos a servir a Jehová. Y qué lindo que esa postura luego también motivó, porque me encanta el versículo 16, entonces el pueblo respondió, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. So, su postura, su firmeza motivó a que todos los demás de afuera también hicieran lo mismo. No, nunca haríamos eso. O sea, nunca, ¿cómo se dice? Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. Entonces, tu fe motiva también a los que están a tu alrededor a tomar decisiones de fe y a vivir una vida al servicio, entregada al servicio de Dios. Porque tú modelas como líder, tú modelas en la sociedad, tú modelas el cristianismo. Y esto es muy importante. Muchas veces nos llenamos de religiosidad, y especialmente en un estado como este, y la religiosidad mata la pasión. Mata la pasión por servir a Dios, porque simplemente sigo algo por seguir unas reglas, no porque estoy apasionado por Dios. Entonces yo veo que Josué era un apasionado por Dios. Él estaba tan apasionado que dice, no me importa lo que ustedes hagan, yo serviré al Señor. Y creo que eso nace también de apasionarnos. La bendición de Jehová, no se le había olvidado, porque habían pasado por un tiempo difícil, porque había gente que era gente que había conocido a Jehová y ya los habían visto como moverse, ya habían visto todos los milagros, ¿no? Pero se estaban amarrando a la cultura del lugar donde estaban. Y estaban queriendo traer cosas como del pasado. Y de pronto uno lo lee y dice, eso fue en Egipto, en otra, pero eso pasa también aquí en nuestras casas. Y por eso es que es muy importante ser radicales y tomar decisiones con firmeza en nuestro hogar. O no importa si de pronto tú dices, pues no tengo hogar, pues yo como persona y como individuo, como creyente, voy a ser una persona que voy a servir al Señor. ¿Qué son esos dioses que de pronto, o qué cosas en la cultura vamos a dejar que se establezcan en nuestro hogar? Entonces yo diría ahí, ¿qué valores están gobernando mi casa? Cuando yo digo, yo y mi casa serviremos a Jehová, como familias estamos decidiendo, vamos a servir a Jesucristo, vamos a creer en Jesucristo, vamos a decidir que los valores de la Biblia son los que gobiernan nuestro hogar, y también qué cultura es la que vamos a establecer en nuestra casa. ¿Nos vamos a hacer a la cultura de este mundo
La Biblia dice que no nos podemos doblegar a la cultura de este mundo. Entonces vamos a doblegarnos a la cultura de Cristo también en nuestro hogar, con las decisiones pequeñas que tomamos. Por eso empezábamos también, ¿cómo vamos a edificar una casa para Jehová? Pues es poniendo nuestras prioridades en orden. Jesús es primero, y yo y mi casa serviremos a Jehová. Y una casa firme no sucede por accidente. Sucede cuando se decide caminar en pos, así como lo hizo Josué. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Quieren seguir como venían, atrás, quieren acostumbrarse a este mundo, háganle. Pero nosotros, yo como casa, vamos a servir a Jehová, cueste lo que nos cueste. Y yo creo que en nuestra casa lo podemos aplicar de la manera de que primero, ¿a quién le estamos dando nuestra importancia en el tiempo, ¿no? Entonces nuestra importancia en el tiempo debe ser ¿a quién? A Dios por sobre todas las cosas. Nuestra casa tiene que reflejar eso. Con nuestros hijos tiene que haber tiempo de oración. En tu vida personal tiene que haber tiempo de oración. Lo primero tiene que ocuparlo Dios. Sacar esos dioses es no levantarse directamente a ver cualquier otra cantidad de cosas, empezar todo el día a llenarse del mundo. ¿Será que el celular se ha convertido en un dios? Yo creo que sí. ¿Qué pasa cuando a la gente se le está muriendo el celular? Uy, se desespera la gente. ¿Alguien le ha quitado un celular a un adolescente? También, sí. ¿Cómo se ponen? Algunos padres están como que, sí. Y no hay que hacer una historia, ahora pensando en eso, alguien que cercano a nosotros me contaba un testimonio de una mujer que estaba atravesando un proceso muy difícil. Y pienso que es importante porque a veces pienso que este aparatito está gobernando nuestra casa, pero a nuestros hijos y a nosotros como personas también. Y ellos estaban en un proceso muy difícil donde estaba con una mujer, estaban detenidas. Y la mujer el día anterior había hecho tremendo escándalo porque el teléfono, algo le había pasado al teléfono. Y en ese momento donde estaban, se arrepentía tanto que había puesto como prioridad sus redes, tanto tiempo gastado como aquí, horas, en cosas que no le beneficiaban. Y decía, quisiera devolver el tiempo para poder estar con mis hijos, para poder estar con mi esposo. Pero este Dios poco a poco se fue infiltrando en mi vida, en mi cama en la noche, en mi cama en la mañana, en el break en el trabajo, en cada momento que ya no podía vivir sin esto, y me había robado tanto. Y yo decía, wow, esto se había convertido, que era supuestamente una herramienta, se había convertido en un Dios en su casa que la había desviado completamente del propósito. Y creo que es algo muy relevante porque el Señor nos está diciendo, hey, ¿qué te está robando tu atención? De pronto no, para muchos no es el celular, para algunos sí lo es, que está dominando las aplicaciones. O qué está robando nuestro tiempo, qué cosas en nuestra vida se han convertido en nuestra prioridad, que va por encima de Dios y mi tiempo como con Él y mi tiempo como familia. Ok, quiero hacerles una pregunta honesta y vamos a responderla toda honestamente. ¿Cuántos de los que están acá podrían usar menos el celular semanalmente porque están usándolo de pronto en una manera excesiva? Levante su mano si usted siente que ha usado su celular de una manera excesiva. Todos, ¿verdad? Unos podemos... Y esa es una de las cosas que de pronto Dios nos está hablando. Y puede sonar como insignificante, pero dice la palabra que las pequeñas cosas o las pequeñas zorras echan a perder las grandes viñas. Y tal vez en nuestra casa debemos tener más bien una cultura, si Dios es el centro, una cultura más de lectura. ¿Qué tal si leemos más en casa? ¿Qué tal si leemos como familia? ¿Qué tal si les compramos libros a los niños que les llenen su mente y les llenen su corazón? Y creo que eso es algo que mi esposa ha hecho, que ha sido muy bueno, muy beneficioso en nuestra casa, una cultura de lectura. Y radical, sí. Y yo, por ejemplo, yo no crecí con esa cultura de lectura en casa y me hubiera encantado tenerlo,
pero no tuve una lectura, una cultura de lectura en casa. Pero son cosas que son tan buenas en nuestra casa, que son de pronto reemplazar, quitar esos dioses que es los dispositivos, y poner nuevamente la palabra del Señor en el centro, y poder como familia nuevamente centrarnos en la palabra del Señor. Así que creo que en ese valor servir fortalece tu vida y tu futuro, porque estoy cuidando de mi futuro mientras sirvo al Señor, estoy cuidando de mi futuro, de mi fruto mientras sirvo al Señor. Y el servicio también te guarda. Habla un poquito acerca del servicio, cómo te guardó el servicio en tu juventud también, en tu vida a través de todas las temporadas que viviste. Amén. El servicio, qué bonito, porque cuando uno, digamos, usted llega a la casa y le voy a quitar el celular, eso va a ser una guerra, ¿no? Pero algo que he aprendido, que cuando uno quiere eliminar algo, tiene que reemplazarlo por otra cosa, ¿cierto? Y está bien, familia, también, si sus hijos están aburridos, es normal. Y tener un balance en las cosas. Pero algo que para mí fue como muy importante, y agradezco mucho a mis padres, que para ellos fue prioridad que nosotros sirviéramos en la casa de Dios. La Biblia dice que cuando Jesús tenía 12 años, él se perdió. ¿Y dónde lo encontraron? En el templo. Y él le dijo: en los negocios de mi padre me es necesario. A ver, digo, en los negocios de mi padre, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Me es necesario estar. Para nosotros como familia, eso fue como un rema muy grande, que yo creo que guardó a nosotros, a mí como persona y a mis hermanos. De pronto no teníamos programas en la iglesia. Me acuerdo que mis papás eran pastores, y eran pastores de una iglesia pequeña, y estaban construyendo iglesia. Cuando tú estás construyendo iglesia, no hay tantas personas. Yo me crecí en un salón que habían 2 niños, Abiud y yo, mi hermano y yo. No habían más. Había una sola persona que era voluntario y nos decía: yo les doy clase a ellos en la escuela dominical, y agradezco mucho eso. Pero teníamos en la casa disciplinas espirituales, que era leer la Biblia. De pronto no era como esta Biblia, mi papá nos conseguía Biblias de niños, nos ponía películas, pero nos exponía a contenido cristocéntrico, que lo agradezco mucho. Y a cierta edad, cuando ya teníamos 12 años en adelante, literal no me acuerdo un día donde no estábamos sirviendo en la casa de Dios, y no era por obligación, era porque amamos. Entonces él creaba espacios, o de pronto nos tocaba a nosotros, como éramos los mayores, crear lugares donde podíamos servir en la casa de Dios. Yo tengo una experiencia, por lo que les dije, como era una iglesia muy tradicional, muy pequeña, y yo pensaba que no existían más cristianos aparte de nosotros. O sea, yo pensaba, no hay cristianos en el mundo, solo los que se congregan en la 160 Grand Street en Worcester, Massachusetts. Te quedó grabada hasta la dirección. Entonces, una vez nos invitan a ¿y puedo contar el testimonio? Lo voy a contar. Claro. Entonces, nos invitan a Washington, D.C. La verdad que ni sé cómo nos llegó que había un evento de jóvenes. Y yo tenía 12 años. Miren lo que hizo esta niña de 12 años. Vamos a ir todos. Y tenía una prima mayorcita que yo, por como 4 años. Ella tenía como 14, 12 y 14. Rentamos un bus y lo llenamos de jóvenes de las otras iglesias que conocíamos, y todo el mundo vamos a se llamaba The Call, era un evento de ayuno y oración, y no sabíamos a lo que íbamos, pero tanto era, yo no sé quién nos ayudó, pero lo que había era como ese deseo de servir a Dios. De servir a Dios, y como ir a ese lugar, y nos fuimos todos en ese bus, y cuando llegamos habían miles y miles de personas adorando, y yo decía: existen más cristianos aparte de yo. Y fue como: wow, Dios es real.
Y me acuerdo como que la fe de otra gente como que me impactaba, pero hubo un niño, yo creo que muchos han escuchado ese testimonio mío, pero para mí me marcó la vida. Había un tiempo donde estaban orando y estaban orando por la nación. Era como una reunión de Oración. ayuno y oración de jóvenes. Y eran como 100,000 jóvenes, algo así. Hay un momento donde uno de los muchachos se para en la plataforma y él comienza a hacer una oración que a mí me transformó la vida. Y él dijo, Señor, levanta una generación de nazareos, decía, de Nazarites. Úsanos a los 12 en vez de los 24. Levántanos a los y yo tengo 12 años. Y yo me acuerdo que levanté la mano, yo tenía 12, me sentí tan identificada. Y creció en mí como un fervor, decir, wow, Dios me puede usar a mí, no necesariamente a solamente los adultos, que 24 para mí era anciano. Dios solo puede usar a los ancianos, a los de 24 años. Y en ese momento yo dije, yo voy a servir a Dios. Tuve un momento, una experiencia. Lo cuento porque uno puede tener una experiencia, pero luego cómo la materializo, ¿cierto? Porque luego llego a mi casa, a mi iglesia, que solo hay 2 jóvenes, mi hermano y yo, y ahora mi prima, la sumamos. ¿Cómo vamos a servir a Dios? Y creo que nosotros comenzamos a servir a Dios de una manera, contacto con la palabra. Nos uníamos en nuestro cuarto, teníamos hambre por Dios y literal hacíamos carteles, tengo hambre por ti, tengo hambre de Dios, y orábamos juntos y de verdad como que intercedíamos los 3 juntos por avivamiento. Y a poco comenzamos a servir en la casa de Dios. Entraron las danzas, yo pioneré las danzas. Creo que antes de las danzas fue ujier y fui la mejor ujier. Di clases de niños. En tantas cosas yo decía, ¿necesitan alguien? Y aquí estaba la niña de 12 años que decía, yo sirvo en kids, yo sirví en ujieres. A alguien le contaba a los de servicio que yo hasta le pedía los chicles a la gente, le decía, deme su chicle. La Para casa que de pudieran Dios. entrar al auditorio sin chicle, sin Sí, comer chicle. la casa de Dios se respeta. Tenía como 13 años. Pero qué interesante eso, porque mira, tú tienes tu experiencia, nosotros ni nos conocíamos en ese momento, o sea, yo también tenía 14 años en ese momento, pero en mi mundo yo estaba viviendo en Bogotá, Colombia en ese entonces, y mi decisión de vida fue también la misma, o sea, servir a Jesús con todo mi corazón. Y era como, tal vez en la iglesia no había sí, como una organización, no sé, una estructura de pronto donde habían diferentes grupos como lo hay ahorita, pero el hecho de que, o sea, yo me apasionara por Dios y empezar a buscar de Dios y empezar a ser como un corazón, una pasión dentro de nosotros, que no importa qué o cómo, yo voy a servir a Dios. Yo voy a hacer algo para Dios, o sea, no, y muchas veces uno espera, ¿no? El momento, esto, pero era como que yo voy a servir a Dios y voy simplemente a comenzar, y ahí caminando Dios te va mostrando, ¿no? Qué hacer, cómo servirlo a Él. Pero qué interesante que en mundos tan diferentes, en Colombia, en Estados Unidos, pero la pasión que Dios pone siempre en el corazón de un hombre siempre es la misma. Y creo que ahora que estaba pensando, porque hablé de ujieres, de danzas, y eso ya era que ya la iglesia iba creciendo y tuve como esas oportunidades, pero de pronto antes de hacer eso, mi papá fundó otra iglesia y nos llevó a nosotros a tocar puertas y yo a evangelizar. Y creo que era como esa paciencia y esa postura que de pronto en ese momento no le entendía, pero ahora me doy cuenta como que era, hey, yo quiero servir a Dios a los 12 meses, los 24, pero el solo ir, asistir, estar como presente, escuchar y ser una persona como que quieras ser, en cosas mínimas, creo que es una postura de servicio, sí. Porque uno dice, bueno, voy a servir hasta cuando esté en un equipo. Ajá. Pero creo que era una postura de servicio, sí. que tenía muy dentro de mí y que me guardó también. Guardó, porque yo me acuerdo cuando ya empezaron el tiempo de las danzas y el otro día te lo contaba, yo le decía, amor, pero es que yo tenía como 15, 16 años y yo vivía lejos de la iglesia, yo vivía como 40 minutos en autopista y yo llegaba.
Ajá. Y le demandaba a las muchachas que ojalá llegaran tarde porque las ponía a correr. 3 vueltas a la cancha. 3 vueltas a la cancha. Era muy disciplinada porque tenía como entendía, no le daría al Señor nada que no me cueste. Sí, servir al Señor también es era excelente y dar lo servir, mejor. y era de muy temprana edad. Entonces yo como que se quitó de mí el velo, tengo que ser un senior citizen para servir al Señor, si no lo puedo hacer en cosas pequeñas. Le cantaba a otros jóvenes el otro día que cuando yo me gradué del high school, nosotros orábamos los sábados a las 5 de la mañana, presencial, jóvenes. Y una vez, me acuerdo bien porque el día antes había sido mi fiesta de graduación, y eso fue un viernes, y un sábado en la mañana íbamos todos a la oración, pero no íbamos solos, sino teníamos que ir a recoger a mucha gente. Entonces era el pastor Avi, lo conoce, mi hermano, yo y otros jóvenes que íbamos recogiendo para llevarlos a media hora para llegar a las 5 de la mañana a la Con oración. jóvenes. ¿Cuántos jóvenes se levantan a las 5 de la mañana? Eso es un reto. Y ¿saben qué nos pasó? Porque eso fue memorial, porque echamos gasolina y nos rodean las patrullas con pistolas, y nosotros así, manos arriba, y nosotros teníamos, y yo, o sea, que uno adolece de ciencia, cuando es adolescente tenía todos los regalos en efectivo que me habían regalado la noche anterior aquí en mi jury. Y yo dije, van a pensar que yo estoy vendiendo droga o algo. Entonces me asusté como mucho. ¿Para dónde van? Y nosotros, a la oración. No nos creían, nos sacaron del carro y a los hombres los tiraron al piso. Yo era la única niña. Ahí nos revisaron, nos pararon porque había habido un tiroteo cerca de donde andábamos y pensábamos que nosotros éramos el carro, pero cuando entraron al carro solo encontraron Biblias. Amén. Entonces yo me acuerdo que yo le hice así para guardar mi dinero, y el policía me dice, keep your hands up, y yo, sí señor, sí señor. Pero fue chistoso y fue como algo loco, y no nos regresamos a la casa, nos fuimos a la oración, porque íbamos a la oración y íbamos con la oración con más fuego. No nos pasó nada, nos dejaron ir después de cierto tiempo, pero me quedó marcada esa anécdota, porque pienso que cuando uno dice voy a servir al Señor, uno paga el precio por servir al Señor. Era como una joven, nuestros papás nos estaban forzando, y teníamos, bueno, en ese entonces nosotros como líderes la responsabilidad de ser ejemplo, llegar, pero creo que eso nos ayudó y nos guardó. De pronto mis otros amigos en ese momento estaban en otro lugar haciendo otras cosas, pero el servicio creo que nos posiciona, ¿no?, para lo que Dios va a hacer más adelante en la vida. Entonces son como pequeñas anécdotas que yo puedo contar. Y creo que para los jóvenes también el servicio es muy importante, porque mientras otras personas pueden estar haciendo otro tipo de cosas, tú estás sembrando lo mejor en la casa de Dios. Y eso te guarda tu futuro de una manera increíble. O sea, yo creo que si yo pudiera pasarle esto por un update, por un cable a todos los jóvenes, o sea, yo como que los agarraría y venga y lo conecto un momentico y le digo que esto sí funciona, que la mejor manera de vivir es servir al Señor con todo nuestro corazón. Y eso es algo hermosísimo. Y siempre hay un espacio para servir en todos, y siempre en todo momento uno debe servir al Señor. Yo recuerdo que el servicio nos ha guardado y nos ha ayudado en todas las cosas. Dígale a la persona que está a su lado, el servicio te ayuda en todas las áreas. Y yo recuerdo que el servicio en mi caso también me ayudó mucho a pasar muchos momentos difíciles, porque cuando yo llegué a este país, llegué porque mi papá falleció a los 54 años, muy joven. Y cuando mi papá falleció, nosotros, vinimos a Estados Unidos buscando un nuevo comienzo con mi familia, mi mamá, mi hermano y yo, los tres nos vinimos a este lugar. Y cuando nos vinimos a este lugar, yo recuerdo que no sabíamos nada, no teníamos nada. Creo que como todos llegamos aquí, o muchos de nosotros llegamos aquí a este país a mirar qué, ¿no? A ver qué pasa, y confiando siempre obviamente en Dios. Y recuerdo que eran los primeros meses después de que mi padre había fallecido, y nosotros llegamos a la iglesia ese domingo y nos sentamos así,
Y nunca me voy a olvidar que empezó la iglesia y era como un setup así muy parecido, estaban en un hotel. Y en ese momento, al final de la reunión, el pastor dice, bueno, necesitamos algunas personas que nos ayuden a pasar unas sillas. Recuerde que esto es en Miami, Florida, eso es un calor ni el más tremendo. Que vamos a bajar unas sillas y las vamos a poner en un storage, yo no sé qué, Yo, bueno, listo. ¿Alguien quiere ayudar? Nadie en ese lugar levantó su mano. Y yo me miré con mi hermano Julián y yo, o sea, como que nosotros en nuestro corazón ya sabíamos la respuesta de qué íbamos a hacer, que nosotros habíamos decidido servir al Señor y lo que haya que hacer por el Señor nosotros lo íbamos a hacer. Y así que nosotros dos levantamos nuestra mano, pastor, cuente con nosotros, lo que se necesite lo vamos a hacer. Recuerdo que a la mitad de la semana fuimos y mira que no era como algo de queja, porque aunque mi padre había fallecido, aunque estábamos pasando un momento difícil, fuimos nosotros con una alegría a servir al Señor y fuimos con mi hermano y dijimos, bueno, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo aquí. Se dañó el ascensor, fue lo primero que se dañó, y era bajarlo de un segundo piso a un primer piso, meterlo en una troca, sacarlo de ahí, llevar, y eran hartas sillas, eran como 200 y pico de sillas, y llevarlo ahí en ese calor y dejarlo en un storage que menos tenía aire acondicionado y ponerlas ahí. Y nosotros con mi hermano empezamos a servir y recuerdo y en medio del duelo, en medio de un momento tan difícil, pero sabes, eso me llenó de alegría y me llenó de perspectiva, porque yo decía, bueno, Señor, tú tienes todo en tus manos, tú sabes cómo haces tus cosas, y mientras yo te sirvo, Señor, yo sé que tú estás abriendo camino, que tú estás haciendo algo. Tal vez no lo entiendo en este momento, no sé qué está sucediendo, pero mientras te sirvo, Señor, yo sé que tú vas a abrir la puerta, yo sé que tú vas a hacer todo lo que tienes que hacer. Y el día de hoy mi mayor satisfacción es haberle también servido al Señor a través del momento difícil. Entonces no importa en qué temporada uno esté en la vida, uno sirve al Señor con alegría, con todo su corazón. Y mira, hasta aquí me has traído, Señor, hasta aquí has sido tan fiel, has sido tan lindo, me has respaldado, así es lo mejor que uno puede hacer, es servirle al Señor con todo su corazón. Entonces hoy dígale a la persona que está a tu lado, lo mejor que puedes hacer es servirle al Señor. Y mientras suena la música, vamos a ir terminando. Y Mateo dice, mi amor, el que oye estas palabras y las hace. Me encantó ese versículo a mí, porque no basta con conocer la palabra. Creo que la roca se construye cuando vivimos en el día a día, es haciendo la voluntad de Dios. No es solo escuchando la palabra, sino es poniéndola por obra. O sea, no basta con conocer la palabra. Ese es el que oye esas palabras y las hace. Y creo que Dios nos está llamando a ser hacedores. Y tenemos tantas cosas, yo creo que podríamos pasar como unas 5 horas hablando del servicio, y a mí esto me apasiona. O sea, yo no sé, yo creo que ustedes ya tienen sueño, a mí me apasiona. No tienen, ninguno tiene sueño, pero esto me apasiona a mí porque esto es cómo dejo también un legado para mis hijos, cómo les enseño que Dios sí es lo más importante, cómo les digo a ellos no solo con palabras, sino les demuestro. Y creo que cuando uno sirve con su familia, sirve junto a sus hijos, sirves junto a sus hermanos, junto a las diferentes personas, esto es una bendición. Tus hijos recordarán lo que tú hiciste, más no lo que tú dijiste. Y eso es verídico. Tú puedes decirle un montón de cosas a tus hijos, puedes decirle un montón de cosas a las personas que están a tu alrededor, pero si lo que tú haces, lo que tú eres como persona, eso es lo que tus hijos se quedan con ellos. Y hay algo tan bonito que quiero recordarles el día de hoy, y es que Obed-Edom llevó la presencia de Dios a casa de él. O sea, él sirvió al Señor. Él dijo, lo que sea que haya que hacer, yo lo hago por Dios. Y Obed-Edom llevó el arca a la casa de Dios. Y dice que estuvo el arca en la casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Por qué? Porque él sirvió a Dios. Y después todo el mundo quería la bendición. Después todo el mundo, ay, pero ¿por qué Obed-Edom? Pero mira cómo Dios lo ha bendecido. Y así es muchas veces. Y la gente quiere la bendición,
Pero ¿qué requiere la bendición? Servicio. ¿Qué requiere la bendición? Amar a Dios. ¿Qué requiere la bendición? Que yo esté al 100% con Él. Entonces dile a la persona que está a tu lado: servir a Dios nunca empobrece a nadie, siempre lo enriquece. Y eso es hermoso. Y quiero terminar con esto, porque el servir es volverte más como Jesús. ¿Qué dijo Jesús en la palabra? El que quiera ser el primero de entre vosotros será vuestro siervo, ¿sí o no? Dijo Jesús: yo no vine al mundo para ser servido, sino ¿para qué? Servir. Entonces uno de nuestros propósitos en la vida es servir a Dios en diferentes maneras. Hay miles de maneras de servir a Dios. Y lo que Dios utiliza no es nuestra habilidad, sino nuestra disponibilidad. Si tú estás disponible, Dios te usa. Puedes tener o ser la persona más talentosa del mundo, pero si no estás disponible, Dios no te puede usar, Dios no te puede bendecir. Pero si estás disponible, si estás abierto, si estás con tu corazón listo, puedes hacerlo. Y cómo ser ejemplo en casa también. Y yo creo que hoy quiero hacer también algo muy especial que Dios puso en mi corazón, porque como hombres nosotros también tenemos que servir en casa. Y esto yo creo que quede, no solo en la iglesia sirvo, sino en casa también sirvo. Y los hombres debemos aprender a servir. ¿Y cómo sirvió Jesús a sus discípulos? Les dio alimento, les dio palabra, les dio de todo, y nos enseñó el principio del liderazgo del servicio. Y ese principio es el principio más importante. Y hoy me gustaría terminar con algo, aquí con mi esposa. ¿Por qué? Porque el hombre en la casa de Dios dice que el hombre está puesto por cabeza. Y muchas veces nosotros transgiversamos esa palabra y pensamos que estamos ahí para o mandar o para hacer, pero estamos en nuestras casas para servir, para entregarnos, para dar lo mejor de nosotros. Y algún ejemplo, si Jesús nos dejó un ejemplo a nosotros, es que debemos amarnos y debemos lavarnos nuestros pies. Y hoy quiero tomar el momento y la oportunidad de lavar tus pies en una actitud de servicio a ti, porque si Dios me puso en casa, Dios me puso en casa para servirte. Entonces aquí, mientras me alcanzan los elementos, entonces estamos hoy llevando el servicio a cabo. Yo me lo pongo aquí para poder hablar. Eso. Y esto es tranquilo. Y esto es lo que es el servicio. El servicio en casa. Los hombres, las mujeres. Si uno sirve al Señor, todas las cosas ayudan a bien. Si uno sirve en casa, en la casa va a haber unidad, siempre, en todo momento. Y hoy es un privilegio para mí poder lavar los pies de mi esposa. Y esto me enseña que el servicio no me pone abajo. El servicio no es una humillación. El servicio es algo que yo hago porque estoy enamorado, porque estoy apasionado. Y creo que asimismo Dios también quiere que lo hagamos nosotros, que tengamos ese amor, que tengamos esa pasión, que tengamos esa entereza en nuestras vidas para poder servir con todo nuestro corazón. Así que hoy es mi privilegio el poder lavar tus pies. Toque es que la esposa se deje, porque nos está dejando.
hay algo muy poderoso. Y yo quiero que la iglesia aprenda esto. Nosotros somos siervos del Señor en la iglesia, pero también en casa. Y cuando llegues a tu casa, hoy me gustaría también que tuvieras un momento de lavar los pies de tu esposa. Y si también la esposa quiere, puede lavar los pies de su esposo. Porque nosotros estamos aquí ¿para qué? Para servir. Para servir. Y creo que si Jesús nos modeló algo, es el servicio con amor. Y yo le digo algo, Iglesia Emanuel Voz tiene que ser conocida por esta postura, que yo estoy listo para lavar los pies de aquellos que sea necesario. Y así como Jesús lo hizo con sus discípulos, así como Jesús lo hizo también con cada uno de nosotros al entregar su vida en la cruz por nuestros pecados, nosotros también tenemos una responsabilidad de como iglesia servir para que otros conozcan a Jesucristo. Y hoy es mi privilegio verdaderamente, mi amor, servirte a ti, amarte a ti, apasionado por ti. Mi amor por ti, hace 11 años estábamos frente a un altar y estábamos prometiéndonos el amor, prometiéndonos tantas cosas, y puedo decir confiadamente que hoy te amo más que como te amaba. Impresionante cómo uno puede amar más, impresionante cómo Dios lo puede hacer mejor. Y siempre, siempre, siempre estaré aquí para servirte con todo mi corazón. Así que hoy quiero también honrarte, quiero también decirte que eres muy importante, que eres especial, que eres valorada, que eres amada, y que verdaderamente Dios nos ha unido con un propósito, y ahora nuestro propósito es servir y seguir sirviendo a esta hermosa comunidad y a esta hermosa iglesia. Y Dios, sé que está poniendo un espíritu nuevo en estos 11 años, está renovando nuestras fuerzas, está renovando nuestro espíritu, y está haciendo algo también no solo en nosotros, sino también en esta hermosa iglesia. ¿Qué tal si ahí donde está se pone en pie por unos minutos? Le un aplauso al Señor. Cierre sus ojos por un momento y dígale: Señor, hoy yo rindo mi vida, Señor. Rindo mi vida a ti, Señor. Rindo mi vida, Señor. Rindo mi vida a ti, Señor. Padre, tal vez este mundo me enseña tantas cosas, Señor, que no debo servir, tantas cosas, Señor, tan erradas, tan equivocadas acerca de la iglesia, del matrimonio, de la falta, Señor, de pasión, de entendimiento, Señor, Padre. Pero hoy, como Josué, Señor, nosotros tomamos una posición diferente, Señor, Padre, y hoy, Señor, confiadamente podemos declarar: yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí donde estás, haz una oración personal y dile: Señor, yo te voy a servir con todo mi corazón. Yo voy a servirte a ti, voy a entregar lo mejor, voy a darte lo mejor de mí, voy a darte lo mejor de mis días, voy a entregarte, Señor, lo mejor de mí, Señor, para que tú, Señor, seas exaltado, para que tú, Señor, a través de mi vida seas honrado, Señor. Padre Jesús, tú viniste, Señor, a este lugar a enseñarnos la manera de servir, la manera, Señor, de vivir la vida, Señor. Y nos dijiste: si alguien quiere ser el más alto, primero debe ser el siervo, primero debe servir, Señor. Padre, y no hay mayor privilegio, Señor, que servirte a ti. Tal vez tú que estás ahí eres un joven y dices: bueno, de pronto no ha llegado mi temporada, no ha llegado mi hora. No, ese es tu momento. Ese es tu momento donde puedes decirle al Señor: Señor, cuenta conmigo, quiero servirte, quiero guardar mi vida a través del servicio. No importa cuánto tiempo lleves en la iglesia, si es un
muchos años o poco tiempo, tú puedes servirle al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo serviré al Señor. Yo serviré al Señor. Ahí donde estás, dile: Señor, yo te serviré. Yo construiré, Señor, mi casa sobre el servicio. Yo construiré, Señor, mi casa, Señor, sobre esa roca. Y tal vez ahí donde estás también tienes a tu esposa, a tu esposo al lado. Lo puedes tomar de la mano y le puedes decir: Señor, ayúdanos a servir como familia. Ayúdanos a servir, Señor, como matrimonio, Señor. Ayúdanos a servirte a ti, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a que nuestros hijos vean nuestro ejemplo y puedan servir, amarte a ti, no por las palabras que decimos, sino por lo que modelamos nosotros en casa, Señor. Oh, Señor, haz tu obra, Señor, en nosotros y en esta iglesia, Padre. Haz tu obra, Señor, haz tu obra, Señor, haz tu obra, Señor. Haz tu obra, Señor, haz tu obra, Señor. Ahora vas a entregarle tu vida a Dios. No sé si tú vienes aquí por primera vez. De pronto eso es nuevo para ti. Pero quiero decirte que el entregarle tu vida a Dios, entregarle tus mejores días a Dios, te posiciona para tu futuro. Dios tiene promesas de bendición, planes de bien y no de mal para tu vida. No importa en qué etapa de la vida estás, si estás en un matrimonio donde el Señor hoy quiere entregarles una nueva historia y decir: ¿sabes qué? De pronto nuestras prioridades no han estado en orden. De pronto estábamos como ese pueblo de Israel al principio, que habían seguido otros dioses, habían seguido otras costumbres, habían permitido costumbres de afuera a su hogar, y luego eso vino a romper la confianza, a destruir corazones. Lo lindo es que tenemos un Jesucristo que vino para redimir, para transformar, para sanar, para darte una nueva oportunidad. De pronto eres joven y de pronto no has tomado las mejores decisiones, y hoy el Señor te dice: hey, te he escogido desde el vientre de tu madre. De pronto esa es una llamada a los 12 en vez de los 24. Ahora, mejor que más tarde, quiero que me entregues tu vida. Mamás de pronto que están batallando solas en casa, quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de tus hijos. Y el día de hoy Él te da nuevas fuerzas. El Espíritu Santo hoy lava tus pies también y te dice: hoy te entrego lo mejor, porque has decidido lo mejor, buscar a Jesucristo. Como Jesús se lo dijo a María, como Jesús se lo dijo a la mujer que le lavó los pies a Él. Había hecho la mejor elección, era derramar su vida. Eso fue lo que hizo la mujer del perfume. Entregó lo mejor, todo lo que ella tenía, al servicio del Maestro, no sabiendo que ella lo estaba preparando para cumplir su gran comisión. El servicio siempre te va a posicionar para el propósito, para el futuro. Cosas que ojo no vio ni oído yo, es lo que Dios tiene preparado para ti. Pero el enemigo ha venido a hurtar, matar y destruir. Ha robado tu atención, tus sueños, ha querido destruir familias, decirte: hey, eso eran sueños, son cuentos de hadas. ¿Sabes qué? Dios vino a redimir, a darte nuevos sueños. Dios puede reconstruir lo que estaba quebrado, ese castillo que se había construido en arena. Dios lo quiere construir en roca firme, porque anhela que tú y tu casa le sirvan al Señor, y que levanten una casa y una familia para Dios, no en arena, pero en roca firme. Alguien hoy anhela levantar su vida, su familia, sus hijos en la roca que es Cristo. Nada de eso viene de mí. No viene de que el pastor sea romántico, lindo. Si mi esposo fuera así, sí. Si mi esposa, no. Dios te transforma hoy en el nombre poderoso de Jesús. Necesitamos vivir vidas doblegadas a los pies de Jesús, vidas en obediencia. Y hoy